Qué alegría estar junto a ustedes, por lo menos a través de las pantallas. Hoy es un nuevo tiempo para poder enseñar la palabra de Dios. Y hoy estás invirtiendo el tiempo de una forma espectacular. De la mejor forma que podemos invertir nuestro tiempo es escuchando la palabra de Dios. Y hoy vamos a empezar con una serie de 2 enseñanzas acerca de relaciones y emociones. Tal vez puedas escribirlo allí. Y a mí me apasiona este tema, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar acerca de esto, porque finalmente el ser humano es muy relacional, es emotivo y es una de las áreas en las que muy pocas veces la iglesia ha aprendido cosas. Y yo creo que es tiempo en que nosotros como iglesia seamos fuertes en estas situaciones. Hace poco, relativamente hace algunos meses, años, un chico, un joven, el hijo del pastor Rick Warren, murió. Se suicidó tras un tiempo muy prolongado de depresión. Y esto alertó, y él mandó un mensaje a las iglesias alertándolas de este tema, que es muy importante poder aprender acerca de la depresión, acerca del estrés. Y yo creo que también estos puntos que son tan álgidos en este tiempo, no solamente esto, sino aprender cómo relacionarnos con los demás. Es importante poder saber qué estoy haciendo yo en esta tierra para ayudar a otros. Y muchas veces tus actitudes, tus emociones, lo que haces para otros es lo que determina cómo van a vivir ellos o cómo van a seguir su día. Entonces qué lindo aprender, y hoy vamos a empezar con esta serie que va a ser buenísima para tu vida y para la mía. Y hoy estamos aprendiendo sobre eso, pero vamos a empezar con que llegamos a las iglesias o llegamos a conocer a Jesús totalmente aprendiendo a veces de cero, a veces con una noción católica de lo que es Dios, pero nos llega esta palabra y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo será convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo recuerdo que cuando leí y escuché este texto, la traducción original se me enseñó que era una nueva especie jamás creada. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pilar recibió a Jesús, entregó espiritualmente una nueva Pilar que no existe más. O sea, es una especie, solamente esa persona. Es una nueva criatura. Listo, perfecto. Pero yo recibí a Jesús y seguí siendo igual de gordita, nada cambió en la parte externa, pero sí en la parte espiritual. Ahora bien, cuando esto ocurre, nosotros empezamos a generar una transformación. No en el espíritu, sino en el espíritu también, porque crecemos, pero es una transformación en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y eso genera una transformación también en lo físico, porque si yo pienso que debo cuidar mi templo, porque la Biblia dice que debemos cuidar el templo, yo voy a comer mejor, voy a comer más saludable, voy a empezar a hacer más ejercicio, ¿cierto? Y eso se va a notar en mi cuerpo. Dice también la Biblia que allí la palabra de Dios hermosea el rostro. Entonces, si yo meto más palabra de Dios, mi rostro será hermoseado, porque lo dice la Biblia, ¿cierto? Ahora, nosotros como iglesia, por eso tenemos el proceso de formación, por eso nosotros tenemos Elite, por eso tenemos Cebar Kids. Todo esto es ¿para qué? Para que nuestra mente sea transformada. Y nuestra tarea como pastores y los líderes de la iglesia es que tú y yo podamos ser transformados por medio de la palabra. En Filipenses 2, versículo 12 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Fíjese que acá estamos viendo cómo la Biblia nos habla y Dios nos habla diciendo: esfuércese por demostrar los resultados de su salvación. O sea, ¿cuáles son los resultados de mi salvación? Es un completo conocimiento, búsqueda de la palabra de Dios, y eso va a traer un resultado a mi vida. Esforcémonos en transformarnos, en cambiarnos. No seremos, dice la Biblia, que seremos trasladados al Espíritu, al
reino del Espíritu, pero seremos que transformados en nuestras mentes, transformados también en nuestro cuerpo, ¿cierto? Como le estaba hablando. Ahora, nosotros como parte integral de la iglesia necesitamos ayudarles a esas otras personas a relacionarse con los demás, a crecer en Cristo, como lo hace un hombre, una mujer, un padre de familia con su hijo, que muchas veces a mis hijos, tengo un hijo que come mucho, es Ezequiel, y muchas veces me toca decirle, no te comas más. Él come 2 milanesas, pero y puré, y me toca decirle 2 no más. Y muchos dirán, no, pero tan mala, si hay más milanesa que coma más. No, porque como padres necesitamos decirles hasta cuándo hacerlo, cuando son pequeños. Y en la iglesia es lo mismo. Nosotros necesitamos ayudarle a la gente, decirle hasta cuándo llegar, e empezar a enseñarles a cómo conducirse en la iglesia, los servidores, cómo hablarles a personas nuevas, cómo muchas veces hasta en el término de orar, cuando decimos no ores en lenguas, cuando hay personas nuevas, a veces los asustan, lo mismo lo dice en la Biblia. Entonces, qué bueno que nosotros como iglesia de mi lugar, seamos pastores que podamos enseñarle a la gente. Y hay gente que no va a querer ser enseñada, y está bien, pero hay gente que sí va a querer ser enseñada. Y cuando con ellos contamos, con esos estamos felices. ¿Nos gustaría que todos fueran enseñados, que todos pudieran recibir la palabra? Claro que sí, pero muchas veces eso no ocurre. Así que nosotros estamos aquí para poder ayudarles. Y el evangelio debe ser práctico, porque si no es práctico, no obtiene resultados. Muchas veces escuchamos la pastillita, que te tomas la pastillita 2 veces al día, o qué sé yo, haces y rebajas 10 kilos, eso es mentira. Y eso es mentira, o te pones unos stickers acá en la panza y todos los días 40 minutos y después de 30 días ya tienes, no. A veces la gente hace eso y le funciona, pero no le funciona por los stickers, no le funciona por la pastilla, le funciona porque ellos saben que están invirtiendo en algo para adelgazar y empiezan a cambiar los hábitos, que siguen con esas cosas, claro, pero eso no es el resultado de haber adelgazado, ¿cierto? Entonces hay que entender que el evangelio debe ser práctico, debe ser funcional, que lo que tú escuchas en tu iglesia, que lo que tú escuchas acá te funcione, que sea práctico para tu vida, o si no, no funciona y no es algo bueno, ¿cierto? Ahora, muchos, esa es la forma y es la función de la iglesia. Hay que enseñarles a vivir como Dios quiere que vivamos, como hijos de Dios. Ahora, dice en Gálatas 4:19, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Ahora, yo veo acá a un hombre que tiene dolores de parto, ¿cierto? Así que chicas, terrible, no me los imagino, pero un hombre que le duele cómo forma a Cristo, porque formar a Cristo en el temperamento, en la vida de uno, duele. ¿Por qué? Porque duele muchas veces perdonar, porque duele muchas veces mirar hacia el otro lado cuando otro está haciendo algo malo, porque duele muchas veces someterse ante la autoridad, pero nosotros, cuando duele, nosotros entendemos que Cristo se está formando en ti y en mí. Amén. Ahora, Adán y Eva tuvieron una excelente relación, ¿cierto? Hasta que vino el pecado. A veces tenemos una excelente relación por WhatsApp, todo súper bien, pero nos conocemos y algo se pudre, ¿cierto? Ahora, debemos entender que muchas cosas vienen acerca de cosas que se desintegran. Una frase que escuché hoy me gustó: nacemos íntegros y al crecer aprendemos a desintegrarnos. Y como yo digo, por Dios, eso es Dios. Dios nos hace perfectos, nos hace limpios, creemos en Dios, recibimos a Jesús, y nosotros mismos con nuestras malas actitudes, con nuestros malos testimonios nos desintegramos. Ahora, nosotros debemos trabajar en esas imperfecciones para fluir en las relaciones con otros. ¿Cuáles imperfecciones? ¿Hay imperfecciones en el ser humano? Claro que sí. Y hoy hablaremos de algunas. Tenemos la primera, es la imperfección del egoísta.
La persona egoísta es la persona que solamente piensa en sí misma. Es una persona que digo yo que es el ombligo, él solamente mira en su ombligo, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Es la persona que dice mis sueños, mis logros. Es una persona que no reconoce el trabajo de los demás. Acá se ve mucho en la Argentina que truchean o copian los trabajos de otras iglesias o de otros lugares y no reconocen el valor del trabajo del otro. Eso se llama los derechos de autor, ¿cierto? Yo recuerdo cuando fui a Perú hace muchísimos años, hay un barrio que es exclusivamente para las truchadas, o sea, es impresionante, pero tú te encuentras a Marcos Witt rápidamente en los CDs truchos. ¿Por qué? Porque gente quiere ser egoísta, no quiere pagar el precio, no quiere pagar derechos de autor. Y yo creo que es una de las cosas que tiene el ser humano, el egoísmo. Cuando vos te casás, cuando vos tenés un noviazgo, el matrimonio es a prueba de egoístas. Si tú eres muy egoísta, no vas a durar mucho en tu matrimonio. Ahora, ellos también son adictos a las gracias. Los egoístas quieren que los aplaudan, les pongan muchas flores. Yo sé que al hombre le gusta que las mujeres seamos sus porristas número uno. Ahí tengo dos hombres ahí al frente y yo sé que ellos aman y les encantan que las esposas le digan, ay, ¿cómo estás de flaquito? Y la verdad no está adelgazado, nada. Que digan, ay, por favor, ayúdame acá, es que tú eres fuerte. Y la mujer se hace la bruta, porque sí puede hacerlo, pero dice, no, pues para que él diga que sea fuerte, ¿cierto? Ayúdame a levantar, eso es que no alcanzo, ¿cierto? Y la verdad es que a los hombres les gusta que nosotros le hagamos porras, le digamos, wow, qué bueno. Pero hay gente, hombres y mujeres, que son adictos a las gracias, adictos a que díganme a mí, mírenme que yo soy lo mejor, no puede reconocer el valor del otro, no puede reconocer lo bueno que hizo el otro, ¿cierto? Y cuando somos egoístas, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es empezar a obligarnos a hablarle bien al otro. El egoísta no habla del otro, habla de sí mismo y no le cuesta escuchar al otro. Muchas veces yo trato de solamente enfocarme en el otro y decir, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal tu vida? ¿Por qué no haces ese trabajito hoy con tu esposo, con tu esposa? Y no hables nada de cómo te fue a ti, sino empieza a interesarte por el otro. Pregúntale cómo te fue en el día de hoy en tu trabajo. ¿Cómo te sentiste hoy al ver que tu hijo se portó mal? ¿Qué ha pasado hoy con la vida de tu mamá, ¿cierto? De mi querida suegra. Hombres, ¿sí? Entonces, empieza a reflexionar por el otro. En Mateo 16, versículo 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces, si quieres seguir a Jesús, debes empezar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y Dios no quiere que seas un egoísta, ¿cierto? Habla de los logros de los demás más que de los tuyos. Entonces, esta es una de las imperfecciones, el egoísta. La segunda imperfección, mala fe. Yo recuerdo cuando trabajaba hace algunos años atrás en una constructora y trabajaba en el área de servicio al cliente y en el servicio al cliente yo tenía que evaluar qué era lo que había pasado, era algo de obra, como soy ingeniera civil, y una de las partes de las consecuencias, o uno decía por qué fue la llamada, porque estaba obstruido, porque estaba roto, porque no había sellado bien, y una última era mala fe. Le preguntábamos a nuestro jefe que por qué poner mala fe. Entonces él decía, yo quiero que dejen esa última opción de mala fe, porque la mala fe significa esta persona que quiere llamarlos para que llamar la atención y que nosotros perdamos tiempo o quiere decir mentiras. No quiero decir que dijo mentiras, no, mala fe, porque mala fe cubre todo eso. Ahora, una persona que tiene mala fe es una persona que por medio de la competencia quiere perjudicar a otros, pero no perjudicarlos mal, murmurando de ellos, murmurando entre las empresas, ¿cierto? Dañando su imagen. Sabiendo que hoy en día las redes están dadas para que puedas dañar la imagen de alguien así.
Una persona con un muy buen testimonio y tal vez, no sé, entró a un hotel para sacar algo o algo puede pasar y alguien le toma la foto y empieza a decir, este hizo lo otro y daña la reputación de esta persona. Gracias al Señor, nosotros creemos en un Dios justo, en un Dios sano, en un Dios que nos libera de toda artimaña, de toda murmuración, pero hay estas personas y a veces nos convertimos en ellas. Entonces, hay personas que dicen también, son malos perdedores. Son personas que dicen, ay no, yo perdí, no dice yo perdí, dice, lo que pasa es que estaba enfermo, ¿cierto? Cuando juegan a la Play, no. Y juegan a la Play y dicen, ay no, es que este control no funciona. No, es que yo estaba como enfermito, como que me dio COVID y por eso es que no pude ir. Mentira, no quería ir a trabajar. Cosas suceden y eso se llama mala fe. Son cosas que no nos ayudan para tener buenas relaciones con los demás, ¿cierto? Entonces, disputando por el poder. Hay muchas esposas y esposos que disputan por el poder entre la iglesia, en las empresas, en absolutamente todo. Son personas allí muy egoístas, ¿no? Está muy de la mano con egoísta. También celos, envidias. Personas que tienen celos, envidios. Son causados por inseguridades. Personas que son celosas o envidiosas son personas inseguras de sí mismas, con autoestima baja. Son personas que normalmente siguen Instagram, redes, personas muchísimo mayor estatus, pero se amargan. Y yo escuchaba a un predicador que decía, pues si te amargas con las personas que tú sigues en tus redes, pues deja de seguirlas y empiezas a seguir las personas que están por tu nivel. ¿Cierto? Porque se amargan, porque no tienen, no sé, el living de esa persona, no tienen el perro de esa persona, no tienen al esposo de esa persona, se amargan por absolutamente todo. Y como en las redes todo es lindo, lo vemos todo hermoso, todas las luces, el maquillaje, y no hay mujer fea, sino con falta de pinturita, ¿cierto? En la cara, en las uñas, eso es pinturita y no más. Entonces, ¿qué pasa? Se amargan y se vuelven envidiosas, se vuelven personas celosas y la envidia dice, yo quiero lo que él tiene, pero sin pagar el precio. La envidia dice, el espíritu allí de envidia es, siempre el césped del vecino va a ser más verde. O sea, siempre estamos anhelando lo del otro y no estamos agradecidos con lo que tenemos, que muchas veces es muchísimo más. Amén. Entonces, celos, envidias. Diga Santiago 4, versículo 1, ¿qué es lo que te causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Amén. Entonces, ¿cuáles son estos malos deseos que combaten en su interior? Son celos, son envidias. Mujeres y hombres debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Y si te hace mal ver al otro, ver sus redes, no lo hagas, ¿cierto? Si viene allí esas cosas que no están bien, no lo hagas. Otra cosa que son imperfecciones que debemos trabajar en las relaciones con otros es ser el espíritu de víctima o manipulación. Muchas veces jugamos en el papel de víctima, de pobrecito yo, es que yo estoy más, vivo en el sur, es que vengo de una familia, es que no tuve esta enseñanza, siempre víctima, pobre yo, pobre de mí. Y hay personas también que se agarran con la manipulación, son egoístas que quieren con pataletas y con amenazas lograr su objetivo. Allí quieren que con rumores, ¿cierto? Quieren controlar al otro, ¿cierto? Ahora dicen que quieren que hagan lo que ella quiere o lo que él quiere y eso es manipular, ¿cierto? Otra imperfección del ser humano es el controlador. El controlador quiere ser dueño de esa persona. Muchas veces se ve en las relaciones de noviazgo cuando lo aleja de todo su vínculo social, lo aleja de la familia, lo aleja de sus amigos. Ten cuidado. Muchas veces yo sé que se alejan porque tienen más tiempo con ese novio, pero cuando te aleja de Dios, te aleja de tu familia, es una persona que es un bombillo rojo. Tienes que decir, wow, tengo que parar acá. Es un controlador y me quiere controlar todo. Y la libertad en Cristo es una libertad de poder decidir, de tener decisión, no que el otro decida por ti.
Amén. Ahora, está también el malgenioso o el quejoso. Ese, aquí tenemos muchos en la viña del Señor. Entonces, es aquella persona que tiene mal temperamento, que su ira es muy descontrolada, que pasan situaciones todo el tiempo que lo ponen nervioso y lo ponen enojón. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando tú estás airado, no está Dios en medio del asunto. Dios no está obrando. Y por ende, tus palabras o las cosas que tú haces, no está Dios. Ahora, pero yo veo en la Biblia a una persona que pudo convivir con alguien así, porque muchas veces decimos, ¿y ahora qué hago? Y me tocó esta, y tú estás casado, casada con una persona así, ¿qué hago? Y vemos a la historia, ¿cierto? De Abigail, de una mujer muy linda. Y dice en primera de Samuel 25:3, dice, este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. El versículo 17 dice, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que le pueda hablarle. Y el versículo 25 dice, sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso, es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Bueno, acá vemos algunas partes de la historia de lo que pasó allí con esta mujer, que era una mujer sabia, era una mujer linda, pero ella se casó con un hombre que era grosero y mezquino. Ella misma lo ayudó y lo secundó y decía, por favor, perdónenlo porque él es de muy mal genio, perdónenlo, ¿cierto? Pero ella nunca lo dejó. Yo no veo una mujer que lo deje, yo veo una mujer que está allí antes cuidándole la espalda. Y fue una mujer que fue muy bendecida. Y de hecho Nabal murió y murió borracho y como de un ataque a corazón. Pero el hecho fue que fue una mujer que permaneció con él. Si tu mujer o tu hombre tienes un hombre, una mujer así, de muy mal genio, de muy mal carácter, debes orar. Debes clamar por él, debes ayunar, pero debes entender que Dios está allí en medio de esta situación. Tú haces las cosas bien y Dios lo va a transformar. Amén. Ahora dice en Proverbios 29:11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¡Guau! Yo digo, este es un versículo de sabiduría. Ella callaba, la sabiduría calla y la necedad habla. Abigail no se divorció, pero ella siguió. Y el último es el rencor. El rencor es un sentimiento que viene de no perdonar. Dice en 1 Corintios 7, dice todas las virtudes del amor. Y dice que Él no toma listado de las cosas malas. Ahora yo te digo, cosas malas hacemos diariamente y más en matrimonio o en relaciones, pero tú no puedes almacenar rencor. Si almacenas rencor, todas estas cosas son las que desintegran una relación con una pareja. Y ahora, si tú te casas, debes entender que todas las cosas van a probarse en el matrimonio. Todas estas cosas que te estoy diciendo, tal vez las tienes tú, las tengo yo en una medida más alta o menor, pero van a ser probadas. Y el tema ahora es, ¿vas a pasar la prueba? Muchas veces no las pasamos cuando no estamos dirigidos por Dios. Pero yo creo que en el nombre de Jesús, hoy tú entiendes que estas cosas son las que desintegran tus relaciones. Y vamos a trabajar para que esto no ocurra más. Para que esto pueda hacer un clic y un cambio en tu vida. En la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa, de tus hijos, de tu novia, de tus amigos, de tu familia. Y que puedas entender que la guianza de Dios es la que te llevará a relaciones saludables y sanas. Y yo oro en el nombre de Jesús, creyendo que todo esto que aprendemos va a ser de bendición para tu vida. Ahora, si es la primera vez que estás viendo, estás conectándote con nosotros, yo te animo a que hagas esta oración. La vida en Cristo es una vida de bendición, una vida en donde, a pesar de, como vimos en la prédica, hay situaciones difíciles, el Señor está siempre de mano ayudándonos, porque en la verdadera voluntad de Dios está la gracia para levantarnos de toda situación difícil.
Si no estás en la voluntad de Dios, es muy difícil que puedas remarla. Vas a remar en dulce de leche. Y yo quiero que puedas recibir a Jesús. Por favor, haz esta oración después de mí. Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de la fe. No te desconectes. Te amamos, te bendecimos.